Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Tantas lunas. ¿Cómo está? Bien, ahí conecté bien el micrófono. Hoy te tengo algunas, no, tengo algunas novedades. No estoy desde mi casita el día de hoy, porque la Universidad Silva Enrique hemos vuelto ya casi en una ¿Presencial? totalidad, sí, casi en su Oh, totalidad. Ha sido lento el regreso, pero va encaminado a ser ya total, yo creo, las próximas semanas. mm. Bueno, estamos cerrando obviamente acá las primeras semanas de diciembre. El semestre académico se acaba, así que Sí, los H nomás la que se queda hasta enero. hasta, hasta ahí vamos a estar. Terminamos el primer semestre del 2020 en abril del 2022. Así. Bueno, esas cosas de los H nomás. Sí, o sea, tampoco me voy a poner yo quisquilloso con esas cosas si estudié acá también. Mira, nosotros estábamos con, no, esto 2020, 2021. Habíamos visto sobre propiedades de la desigualdad, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, este apunte no es el que vamos a utilizar hoy. Ah, bueno, hay algunos, voy a ir al aula virtual porque hay algunos cambios ahí que son. Se supone que ahí hay cositas nuevas de parte de la compañera que está, digamos, a cargo de la virtualización. No, pues no es esto. Nosotros estuvimos resolviendo en ecuaciones. No, me parece que no. ¿Qué cosa? Si estuvimos resolviendo En ecuaciones. en ecuaciones, sí. Vimos, vimos todo eso, los puntos críticos. Ah, perfecto, perfecto. Un segundito. Entonces, quedaron estos ejercicios y el día de hoy corresponde ver el módulo o valor absoluto. A propósito, yo estaba viendo esto, cálculo 1. Entonces tenemos recursos para el aprendizaje, ahí donde están los apuntes, y aquí, según yo, tengo sí, están todos los apuntes, antes de necesitar subirlos clase a clase. Mucho mejor tenerlos todos juntos. Y las evaluaciones, bueno,
tuvimos nuestro primer Profe, contacto. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? una pregunta con respecto a las PEP. No me acuerdo bien si eran 2 días que usted había dicho. Sí, eh, 40 ah, es que la normativa también dice eso, 48 de horas que acuerdo. dan. Y nosotros acordamos los jueves para que queden jueves y viernes. Sí, sí. Entonces nos conectamos el jueves en la mañana, uno resuelve dudas y después se hace la evaluación. Mm, Entonces, bueno, el módulo o el valor absoluto de algo que uno conoce, conoce de la enseñanza media eh, y entiende. Hay unas definiciones bastante eh, cercanas, por decirlo de alguna forma, o accesibles también para que uno explique, digamos, esto a estudiantes de enseñanza media, como decir que el módulo o el valor absoluto de un número es el número sin el signo, como desprenderlo del signo. Pero en realidad podríamos entender el valor absoluto como una función que va desde los reales hasta los reales positivos, incluido el cero. Entonces lo que hace es asignar a cada número real. Si este número real es mayor o igual a cero, le asigna el mismo número, no cambia. Entonces, en términos gráficos, después del cero, la función valor absoluto se comporta como la función identidad, la función fx igual a x. Y si está antes del cero, le asigna su inverso aditivo. Entonces, en términos de la función, por ejemplo, aquí voy a poner el 20 para no ir tan lejos. Esta es parte de la gráfica. Y antes del cero, se comporta como la función menos x. Tiene algunas particularidades esta función. La comparémosla con una función cualquiera, una función polinómica, por ejemplo, o una función trigonométrica, por ejemplo, seno de 3x más 1, esta función trigonométrica. Hay una particularidad que tiene esta función trigonométrica en cualquiera de sus puntos, cualquiera sea el punto que está sobre la gráfica de esta función. Si yo me acerco lo suficiente, voy a tener o voy a encontrar que la gráfica de esta función se aproxima muchísimo a una función afín, a una recta. Es decir, para vecindades lo suficientemente pequeñas, esta función es aproximable por una función lineal. Una función, bueno, en realidad no es lineal, es afín, por una recta. Y lo podemos ver aquí, por ejemplo, si me acerco lo suficiente a la función seno de 3x más 1, aquí ya voy viendo que se asemeja bastante a una recta. Es mm, decir, lo suficientemente cerca el error de aproximar la función seno de 3x más 1 mediante una recta es muy poco. Y en términos de aplicaciones a las ciencias, ese muy poco lo define precisamente la aplicación. Por ejemplo, si estamos hablando de términos astronómicos, ¿tú sabes, por ejemplo, lo que es una unidad astronómica de distancia? no me acuerdo cuánto era No, el el valor valor. específico yo no lo conozco, pero sí Ah, sé ya. que es en la distancia promedio desde la Tierra al Sol. Sí, 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 sí. Entonces, probablemente a esa escala, equivocarme en unos cuantos miles de kilómetros no es tanto. No es tanto, claro. Claro, sí. Pero si estoy construyendo un puente, equivocarme en unos cuantos miles de kilogramos, por ejemplo, sí, es bastante. Bastante. Construirlo Entonces, al revés. claro. O con- bueno, ahí yo como ese es un muy buen ejemplo de por qué es importante, o sea, por qué son tan graves los errores de signos. Ahí hubo alguien que no Uy, ese multiplicó, cálculo. que no multiplicó por -1, ahí hubo.
Lo No, o conveniente. sea, evidentemente el error no es tan burdo como eso, pero No, pero el resultado es ahí igual de burdo, igual de se entiende. claro, el resultado es igual de jocoso, de chistoso. Bueno, esto de la aproximación lineal ocurre en cualquier punto, independiente de dónde esté. Por ejemplo, mira que estamos en uno donde pareciera tener la función una curva más pronunciada. Pero si me acerco nuevamente lo suficiente, la puedo aproximar mediante una recta. Yo estoy remarcando mucho esta propiedad de algunas funciones de ser aproximables mediante una recta en cualquiera de sus puntos o en un punto en específico a partir de un, digamos, de una vecindad, de un intervalo pequeño. Pero en la función valor absoluto no ocurre esto. ¿Y dónde crees que no ocurre? En el, no sé, en el cero. En el cero. En el 0,0, en el origen, por mucho que me acerque, no voy a, nunca, jamás Mm, encontrar una recta que la aproxime aquí, en el cero. en el cero. Entonces, hay una propiedad que la función seno tiene en términos gráficos que la función valor absoluto no tiene para el cero. Esto va a ser muy importante más adelante. Ya, pero tenemos entonces nuestra función valor absoluto, que lo que hace es asignar a cada número sí mismo si es mayor o igual que cero o su inverso aditivo si es menor que cero. E inmediatamente eso te da ciertas propiedades. Por ejemplo, que el valor absoluto es mayor o igual que cero para todo real. Estas demostraciones, o sea, el llegar a estas conclusiones, tienen su raíz, su justificación en la tricotomía, esa Ya. propiedad de los números reales. Entonces, cuando tengo que mostrar que algo ocurre para todo número real y ese algo está relacionado con la relación de orden, probablemente la eh, tricotomía sea un buen caso. Por ejemplo, si el número es mayor que cero, le asignamos el mismo número, sigue siendo mayor que cero. Si el número es igual a cero, bueno, se le asigna el cero por la definición. Y si es menor que cero, al asignarle el inverso aditivo, el, 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 el orden de la igualdad se invierte. Otra de las propiedades importantes del valor absoluto es que un número y su inverso aditivo tienen el mismo valor absoluto. Entonces, para x va a ser siempre x. Y para menos x va a ser exactamente al revés, digamos. Ahora, si escribimos el segundo valor absoluto de la siguiente forma, vamos a obtener algo similar a la definición para un número positivo, o para el número, digamos, sin el inverso aditivo. Entonces, en ambos casos, va a ser equivalente el valor absoluto. Tercero, si un número tiene por valor absoluto el cero, es equivalente a decir que el número es igual a cero, es decir, el valor absoluto del cero es cero y no hay otra opción. Así que si sabemos que una expresión con valor absoluto o en valor absoluto es igual a cero, entonces la expresión es igual a cero. Y si uno piensa en cómo resolver inecuaciones, o sea, perdón, ecuaciones o inecuaciones con valor absoluto, eh, el poder eliminar
el valor absoluto puede ser muy útil. Entonces, por definición tenemos estos casos. Si x es igual a 0, tenemos que demostrar que es igual a 0. Si uno por contradicción supone que es distinto de 0, la tricotomía te da estos dos posibilidades en donde cada uno es distinto de 0. Entonces, por contradicción, tiene que ser 0, sí o sí. Ahora, inversamente, si suponemos que es 0, no hay mucha dificultad en demostrar, porque por definición el valor absoluto del 0 es 0. Una propiedad que, que no es tan trivial, pero que sí es muy importante, que x cuadrado en valor absoluto es lo mismo que el valor absoluto de x, todo eso al cuadrado, y a su vez es igual a x cuadrado. ¿Por qué a un número al cuadrado se le puede, entre comillas, vamos a decirlo, eliminar el valor absoluto? Porque siempre va a ser positivo o cero. Exacto. ¿Y eso de dónde lo sabemos? De la propiedad o sea, de la regla de los signos. Claro, la propiedad de los números reales respecto a los Mm, signos. Que un número al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. sí. Bueno, aquí está la demostración. Fíjate que no son tan complejas, no son para nada complejas estas demostraciones. Por ejemplo, si suponemos que el número es mayor o igual a 0, por teorema esto implica que x cuadrado es igual en valor absoluto es igual a x cuadrado. Y si, como x cuadrado es x por x, va a ser mayor que 0. Quinta propiedad importante del valor absoluto. Un número está siempre entre el valor absoluto y menos el valor absoluto, independiente el numerito. ¿Qué propone esto de interesante respecto al valor absoluto? Pensemos ahora, pero no en términos de R2, sino de la recta numérica. ¿Ya? Vamos a hacer un camino inverso respecto a algunas representaciones. Ya. 3D. Sí, y vamos a ir desde la tercera dimensión hasta la dimensión 1. Una esfera. Una esfera. En 2 dimensiones. ¿Qué figura es? Un círculo. Un círculo, ¿cierto? Y ahora, Sí. un círculo. En una dimensión. Por ejemplo, aquí. Vamos a poner aquí. Centro en 2 y radio 2. ¿Qué es en una dimensión? Una línea. Pero Una red. fuera O sea, eso. es eso. Un segmento. Sí, que ¿Sí? me puse a pensar y una línea igual pertenece a la segunda dimensión, ¿o no? Sí. Pero en la recta numérica, ¿cómo lo podríamos representar entonces? Como un eje, ¿o no? Como un eje, ¿ya? Pero, por ejemplo, todos los puntos o todos los números reales que están dentro de este segmento, ¿cómo se podrían? Intervalo. Exacto, son Ya. intervalos. Entonces, las vecindades, o en la recta numérica, en una sola dimensión, son intervalos. Y si tenemos un número, por ejemplo, un número cualquiera, voy a poner aquí un texto, un x sub 1, este valor se mueve en un cierto intervalo. ¿Cuál es ese intervalo? El intervalo que define su valor absoluto, que en este caso sería menos x1,
y el mismo numerito. Eso está diciendo esta propiedad 5. Mm, O sea, se mueven, está limitado por esos valores. A su vez, si uno aplica la tricotomía, va a encontrar eso bastante sencillo. Pero hay otras propiedades que son sumamente importantes. No las voy a demostrar acá, es más, creo que son un buen ejercicio, pero sí las podemos utilizar para resolver en ecuaciones con valor absoluto. Por ejemplo, que el producto de dos números en valor absoluto se puede separar en dos valores absolutos, de la misma forma que la fracción o el cociente de dos números en valor absoluto se puede separar. Y aquí están las propiedades que me parece que son importantes. La 8, 9, 10 y 11. Por ejemplo, piensa en todos los números cuyo valor absoluto es menor o igual que 6. Vamos a pensar en esta expresión. Todos los números cuyo valor absoluto es menor o igual que 6. ¿Qué números sirven? 5,5, 5, 4, Ya el 5, el 4, 3,2, 1, 0. ¿sí? Y hay la infinidad de números que Y entonces habrá una forma de decirlos más fácil. sería infinito, ¿no? Negativo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tú me estás diciendo que el valor absoluto del menos 8 es menor que 6. El valor absoluto es menos 8. ¿Es menor que 6? Oh, Piénselo mejor, piénselo mejor. ¿Habrá una forma más sencilla de declarar ese? mm, no, no sería menor, ¿o no? El No. valor absoluto. No, no es menor. Sería que el valor absoluto de aquí es mayor que 6. A ver, ¿qué? Estoy pensando como en un intervalo que podría tener todo eso, pero Qué bueno que lo estás pensando así, porque eso quiere decir que vas por buen camino. ya. Iría hasta el mismo número, ¿o no? O sea, hasta el inverso aditivo del número que estamos buscando en Ya, este por caso. ejemplo, entre el menos 6. Y el 6. Ah, perfecto. O sea, todos los posibles valores se mueven entre menos 6 y 6. Sí. Si el valor absoluto es menor o igual que 6. Entonces, si en vez de poner el 6 ponemos una variable cualquiera, a, se va a mover entre menos a y a. Así que lo podríamos decir de esta forma, que esto es equivalente a decir que entre el menos 6 se mueve el x y luego el 6. Esa sería una forma más fácil de verlo. Y a su Sí. vez, esto uno lo puede decir como el intervalo menos 6,6. En ambos casos, tomando el 6. Eso es lo que dice esta propiedad. 8, fíjate. Si x es menor o igual que a, eso es equivalente, si solo si, el x se mueve entre menos a y a. O el x pertenece al intervalo menos a, a. Ya. Ahora, si el valor absoluto de x es mayor que a, ahora en vez de menor o igual que 6 le vamos a poner
mayor que 6. Así que ya no me sirve este intervalo. ¿Qué intervalos servirían? ¿O cómo lo podríamos escribir esto de otra forma? Serían 2 intervalos ahora para poder describir como. 2 intervalos. Sí, ¿Sí? Ya. serían todos los que quedan fuera de. En este caso, como antes teníamos menos 6 a 6, sería desde el menos infinitos Ya. hasta el menos 6. Ya. Hasta el menos 6. Tomando el 6, pero sin Tomando el tomar el 6, ¿sí? infinito. Ya. Sí. Y eso se une, ¿no? O sea, es como Dime unido. tú. Dime tú si lo unimos o no. Eh, ya, sí, sí une una bola. Al 6 ¿Ya? hasta el más infinito, Exacto. sin tomarlo, claro. Sin tomar el más infinito. Entonces aquí tendríamos otro intervalo. En términos de ecuaciones, ¿cómo lo podríamos escribir? ¿Qué tal, por ejemplo, los x menores que menos 6 Sí, o los x mayores que los 6. x mayores o iguales que 6? Y ahí estaríamos hablando del intervalo hacia acá. Perfecto. Y eso dice la propiedad 9. Si el valor absoluto de x es menor o igual que 6, entonces x o es menor que menos a, menor o igual que a, o x es mayor o igual que a, equivalente a decirlo en términos del intervalo, entre menos infinito menos a y a más infinito. El 10 y el 11 son variaciones. Variaciones. Y ahí tenemos, en vez de, por ejemplo, x mayor o igual que menos 6, tendríamos, por ejemplo, una expresión como x más 1 en valor absoluto menor o igual que, por ejemplo, menor o igual que 3. ¿Cómo podríamos resolver esto? ¿Cómo podríamos determinar todos los numeritos que cumplen con esa condición? A ver, aquí es el valor absoluto ahí en igual. Entonces sería. Pero no. ¿Cómo sería aquí? Pensemos lo siguiente. ¿Qué tal si esto lo transformamos con la propiedad anterior de la siguiente forma y decimos que este valor absoluto de x más 1 es menor que 3? Implica que esta expresión se mueve Ya. entre Menos 3 y 3, 3. ¿cierto? Sí. ¿Cómo podríamos dejar al despejar la x? Restando 1 a todos lados, ¿no? Claro. Restando 1. Entonces quedaría menos 4 menor o igual que x menor o igual que 2. Sí. Un segundito. Sí. Ya. Ahora, ¿me puedes repetir lo que me habías dicho? Eh, Habría que restar 1 en cada. Claro, lo voy a escribir así por ahora. A pesar de que uno dice menos 3 menos 1, Sí. menor o igual que x en este caso,
Sí. menor o igual que 3 menos 1. O sea, en el fondo, lo que estamos haciendo es mover hacia un lado o hacia el otro el valor absoluto. De aquí, claro, se deduce que nos movemos entre el menos 4 y el 2. Dos. Esos valores cumplen con esa inecuación. Y eso dice la propiedad 10. En realidad esto es a menos x sub 0 no, está bien, está bien. De la misma forma que si tenemos el caso opuesto, aquí vamos, ahí en el caso opuesto, vamos a tener que sí o sí separar esto en dos inecuaciones. No, profe, creo que, ¿por qué le puso menos? Porque si en el término original ya tiene el menos, no sería más para poder. Creo que estaba Ah, pero bien. aquí no sé, aquí lo puse como menos, y aquí, claro, esto debería ser sumado. Sí, No, sí, sí, por eso. no, 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 no. ¿O no? Es el al que queda menos a y más a. Y en ambos lados se sumó x0. Ah, sí, sí, Sí. sí, sí, ya. Que había visto el menos aquí sub 0. Ya me olvidé entonces. Perdón. En el caso de tener x menos x sub 0 mayor o igual que a, ya vamos a hacer un ejemplo, pero con el menos, para que se entienda mucho mejor. Por ejemplo, x menos 3 mayor o igual que por ejemplo, 7, mayor o igual que 7. Esto lo tenemos que sí o sí separar en dos inecuaciones. La primera sería x menos 3 mayor que 7, y la otra, que las vamos a unir con un o, sería x menos 3 menor que menos 7. ¿Sí? Sí, Perfecto. Y aquí sumamos el menos 3. O sea, sumamos 3 en este caso. Y aquí se deduce que como estamos sumando, x menos, bueno, quedaría x, 7 más 3, y acá x menos 7 más 3. En ambos casos le estamos sumando en este caso, x mayor que 10 o x menor que menor que menos menos 4. 4. Menor que menos 4. Sí, sí. De cada una de estas expresiones uno puede obtener un intervalo o un conjunto de números reales. La última propiedad es la propiedad de la desigualdad triangular. En el fondo me dice, yo puedo separar, cuando hay suma, dos números que están en valor absoluto. Lo que sé es que eso no es igual, sino que el resultado de esta separación es mayor o igual. Entonces pensemos, ¿cuándo sería igual esta separación? ¿Cuándo tendríamos lo siguiente? Que el valor absoluto de x más y es igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y. ¿En qué casos? En el
tendrían que ser todos positivos. ¿Todos positivos? Ya, por Sí. ejemplo, sí, si son todos positivos. ¿Y si son todos negativos? Y hacemos lo siguiente, mira. También cuando tienen signo iguales, Ah, perfecto. Entonces, si tienen el mismo signo, se cumple la son igualdad. iguales. Si Sí, no tienen el mismo signo, entonces, son distintos. Uno es mayor que otro. es menor el valor absoluto que los tiene juntos. Si tienen distintos signos. Así que tenemos estas dos posibilidades. Esta desigualdad se le llama la desigualdad triangular. ¿Se te ocurre por qué? No realmente, no así como, no se me ocurre. Proviene de la siguiente propiedad. Para formar un triángulo, Ya, necesito tres longitudes, tres segmentos que cumplan con esta propiedad. Que la suma de dos de ellos sea siempre mayor al tercero. Entonces, en términos de Mm, vectores, aquí tendríamos el valor absoluto de x, aquí tendríamos el valor absoluto de y, y este sería el valor absoluto de x más y. ya, Entonces, la suma de estos dos por separado tiene que ser mayor o igual que esta. Y en el caso que sean iguales, cuando los puntitos son colineales y no se forma ningún sí. triángulo. Mm, Por eso se le conoce como desigualdad triangular. mm, Entonces, con todas estas propiedades, podemos resolver inecuaciones con valor absoluto. Por ejemplo, eh, ¿dudas? ¿Preguntas? no, por ahora no. Por ejemplo, el valor absoluto de 2x menor que x menos 1. Mira, una forma de saber más o menos hacia dónde quiero llegar. Vista de la barra de entrada. Y vamos a también ver la vista gráfica, algebraica. Dos veces el valor absoluto de x. Dos veces el valor absoluto de x. Sería esa expresión. Y la otra sería el valor absoluto de x menos 1. Y uno se pregunta lo siguiente. ¿Cuándo el valor absoluto de x menos 1 es mayor que dos veces el valor absoluto de x? ¿Cuándo es mayor? Bueno, entre este punto y este punto. Entre el menos 1 y el 1/3. Entonces, si solucionamos correctamente esta inecuación, debería darnos esa solución. Ya, ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que voy a hacer es dividir por el valor absoluto de x. Primera gran pregunta. ¿Puedo dividir por el valor absoluto de x en una inecuación? diría que sí, porque es por la propiedad de que de que es positivo, ¿no? Ya, pero tengo que poner una pequeña precaución. Debemos tener precaución con x igual 0. Ahí se nos indetermina la Mm, expresión. claro, Así que todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante sugiere que x es distinto de 0. ya. No necesariamente mayor, solo distinto. Distinto de 0. Ya. Claro. Así que del solucionario final hay que sacar, digamos, esa expresión. ¿Por qué además? Porque fíjate que aquí ocurre, sabemos que es correcto, pero
En términos algebraicos no podemos dividir por 0. Entonces vamos a tener esta expresión. 2 es menor que el valor absoluto de x menos 1 sobre el valor absoluto de x. Ahora, por esta propiedad del valor absoluto, la propiedad 7, puedo reunir esto en un solo valor absoluto. Y al tener un solo valor absoluto mayor que un número, puedo ocupar la propiedad 9 y separarlo en dos ecuaciones. Mm, ya. Ahora, que está separado en dos ecuaciones, puedo resolver cada ecuación por separado. Ahí se le va el valor absoluto, ¿cierto? Cuando Claro. uno... Ya. O sea, voy a tratar siempre de llegar a expresiones de este tipo para deshacernos del valor absoluto, para que Ya. sea correcto eliminarlo. Entonces ahora tenemos dos inecuaciones cuyas soluciones deben unirse porque tenemos el término O, ¿cierto? De la primera, mira, recuerda que no puedo multiplicar ahora por X, ahora no puedo, porque no sé qué signo tiene X. Tendría que... Claro. Sumamos 2, hacemos la suma de fracciones, y aquí con esta expresión tenemos los puntos críticos. Te sugiero Sí. que esta ecuación, antes de ver el resultado, la resuelvas tú. Con lápiz y papel te tomes un par de minutitos y la resuelvas. Y Ya. después me digas los puntos críticos, los casos, etc. Ya. Ya. Uy. Tira. ¿Listo? Pero le saco ahora los signos de la, ¿Cómo lo del signo? intervalo, profe. O sea, de eso me refiero. Veo, ¿o no? No hago eso. A ver, cuéntame, ¿cuál te dio aquí en esta ecuación como resultado? Un tercio. Un tercio. ¿Pero qué intervalo? Debería darte entre el 0 y el 1/3. Sí, porque es que como dice menor que cero, igualmente X tampoco puede ser cero. Como tenemos un X abajo, no puede quedar indeterminado.
Exacto. Y eso es la primera solución, entre el 0 y el 1/3. Y la segunda es, si hacemos obviamente el mismo caso, me va a dar como puntos críticos el -1 y el 0. Y en este caso, la solución sería entre el -1 y el 0. Entonces, uniendo a ambos conjuntos, tenemos la solución final que sería entre el -1 y el 0, y el 0 y el 1/3. A pesar de que en el caso de x ser 0, el valor absoluto de 2 por 0 ¿Mm? es menor que el valor absoluto de x menos 1, que termina siendo 1. Entonces la solución final, dado ese pequeño cuidado, sería que se cumple para todos los valores entre -1 y 1/3. Y gráficamente tiene sentido. Sí. Pero uno igual puede sacar el 0, ¿o no? Sí, poner como, Probarlo, claro. Sí, claro. sí, sí, sí. Así que ejercicio. Tómate unos 5 minutos para intentar comenzarlo. Ya. Y ahí me cuenta.
Qué estancado, profe. Ahí, Ya, ¿por qué se habrá producido ese estancamiento? Mira, la dificultad está en que tenemos un valor absoluto dentro de otro. Entonces, si eliminamos el primer valor absoluto, esto lo escribo aquí entre comillas, sí, ¿ya? Corresponde a dos ecuaciones cuya solución se intersecta o interseca. Y siempre me va a corregir ahí Word. Entonces vamos a tener dos inecuaciones cuyos resultados tiene que haber una intersección entre ellos. Entonces ya, resolvemos cada inecuación por separado. Vamos a resolver la primera, que sería menos 4 menor que x cuadrado menos valor absoluto de 3x más 2, ¿cierto? Hasta eso habías llegado. sí, ahí no sé qué hacer, o sea, directamente con el... Vamos a tratar de llegar siempre a este tipo de expresiones, un valor absoluto menor o mayor que algo. Ya, Aquí me conviene que esté positivo, por eso lo multipliqué por menos 1. sí, Entonces ahora volvemos a utilizar la otra propiedad, cuando el valor absoluto es mayor, ¿ya? Que sería la propiedad de 9, y mm, vuelvo a tener dos inecuaciones nuevamente. Una donde el resultado es mayor que el negativo, que menos x cuadrado menos 4, y otra que es menor que el positivo. Entonces, sí, sí. dígale que me esperen 3 minutitos y... Sí, sí. Entonces, el desafío, resolver cada una de estas inecuaciones y Ya. entender cuál es ese resultado. Nos vamos a tomar también un receso. ¿Mm? Eh, ¿A qué hora? Mira, nos vamos a volver a conectarnos a las 15:15. De estos 20 minutos, tómate al menos 5 minutos para intentar resolver la inecuación A, que la voy a destacar acá, y la inecuación B. Ya. Eso Para que- solo de la primera. Sí, Sería después ya, ya. ahí se reanuda la grabación, lo hago para que cuando la revisen después no hayan ahí unos 15 o 20 minutos en que no se hace nada. Bueno, Claro. ¿cuánto? em, si te fijas, la primera inecuación es una inecuación con valor cuadrática, y si factorizamos el polinomio, o sea, si obtenemos el determinante de esta inecuación, este polinomio de grado 2, este determinante es menor que 0. Por tanto, el signo de esta expresión va a depender del signo del factor que acompaña a x cuadrado, que en este caso es 1. Mm, Por tanto, esta inecuación es siempre verdadera, o sea, es válida para cualquier real. Así que la primera solución sería R, ¿cierto? Para la segunda, ¿qué obtuviste? me dio 2 el resultado final, porque me terminó como raíz de cero, o sea, menos 2 raíz de cero sobre 2. O sea, me dio 1, quizá, no 2. Ah, ya te dio 2, te dio 1, ¿ya? Pero eso quiere decir que el 1 es un punto crítico. Y, Sí, y si veo el signo de esta expresión, es siempre mayor que 0, menos en el 1 donde se hace 0, ¿cierto? Entonces, sí, la segunda solución sería los reales menos el 1. Y si hacemos la intersección entre la solución A y la solución B, serían los reales intersectados con los reales menos el 1, termina siendo los reales menos el 1. sí. ¿Ya? Luego, nos faltaría ver la otra inecuación, que sería esta. La segunda Claro. es...
Entonces ahora viendo la segunda inecuación, que sería esta. No sé por qué me la copia con este valor. Bueno, ahí sí. Realizando el mismo un procedimiento análogo. ¿En qué consistiría este procedimiento análogo? Bueno, en restar x cuadrado. Aquí restando x cuadrado, tendríamos menos el valor absoluto de 3 más 2x, menor que 4, menos x cuadrado. Y luego multiplicando por menos 1, tendríamos valor absoluto de 3 más 2x mayor que x cuadrado menos 4. Es esta la inecuación que tenemos que resolver. De la propiedad 9, bueno, que algo importante que decir. Uno habla aquí en clase de propiedad 9 para ordenarse, pero yo creo que es absolutamente innecesario aprenderse esos nombres de memoria. Está más de más decirlo, pero si acaso. Ya. Pero de la propiedad 9 se deduce. ¿Y qué podríamos deducir? Que 3x, o sea, 3 más 2x es mayor que ¿qué valor? Que x cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4. Y eso es mayor que... O, Ah, verdad. En el o 3 más 2x es menor que eh, sería menos x cuadrado más 4. si lo escribimos así mejor, entonces 4 menos x cuadrado. Claro, ¿Sí? sí, sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a tener la ecuación C. ¿Cuál sería la ecuación C? Esta, la inecuación C. ¿Cuánto nos tomará resolver la inecuación C? No sé. A ver. La gracia es siempre dejar el x cuadrado como positivo, ¿no? Sí,
Ya, listo. A ver, ¿cómo nos fue? Saqué los dos puntos críticos. Uy, Ya, o sea, aquí si ahí, restamos 3x y, o sea, 3 y 2x tendríamos x cuadrado menos 2x X menos menos 7. 7 menor, o sea, menor que 0, Pero, ¿ya? Perfecto. ¿Y eso lo factorizaste en? ¿O cuáles son los puntos críticos de aquí? el primero era 3,828. Ya, x1 igual a 3, vamos a ponerlo así, 3.828, aproximado, ¿cierto? Sí, sí, aproximado porque. Sí. Y x2, Y menos 1,828. perfecto. Esta solución C, entonces, ¿cómo quedaría? Serían tiene que cumplir que sea menor que 0. Menor que 0, sí. Sí, entonces quedaría como desde el menos infinito al menos 1,828. Al menos 1.828. Sí. Perfecto. Esa sería la inecuación C. La inecuación D sería Y al revés, o sea, eso. eso mismo. Ya, aquí el trabajo lo hacen los estudiantes, ¿cierto? Está bien. Sí, para eso estamos acá. Perfecto, perfecto.
Ya. Súper. La ecuación, ¿cómo quedaría si dejamos a x como x cuadrado positivo? Sería x Eh, cuadrado, Sí, pues cuadrado más 2x ya, mm, menos, más 3 menos 4. más 3 menos 4, es decir, menos 1. Menos 1. Y todo eso Menor. menor que 0. Sí. Después de sacar o sea, hacer la Ánimo, ánimo, cuadrática. ánimo, ánimo, ánimo. Es Ya que hace después, calor acá. sí, no, sí, eso es cierto. Ya, después de factorizar, Sí, me da el X1 como es 0,414. 414. ya, Y el segundo es menos 2,414. perfecto. Entonces la solución final sería desde el menos infinito hasta el menos 2,414. Menos infinito hasta el menos 2.414. Perfecto. Ahora tenemos que volver y ver la solución C y la solución D se tienen que unir. ¿No intersectar? Se intersecta, ¿o no? Arriba. Sale. Para obtener S1 igual SA se intersecta con SB. Sí, pero aquí tenemos menor, menor, mayor. Sí, se intersectan. Entonces la solución 2 sería la solución C interceptada con la solución D. Y Ya, y eso quedaría, menos infinito. Se queda el. No, pero no se queda el menos infinito, ¿no? a ver, Sí. veamos. Aquí tenemos desde el menos infinito hasta el menos 1,8. Y del otro lado, tenemos desde el menos infinito hasta el menos 2. Entonces, si miramos esto gráficamente, bueno, esto desde el menos infinito hasta el menos 1 y algo, más o menos hasta ahí. Sí. Desde por acá hasta por aquí. Y el otro, desde el menos infinito, pero hasta el menos 2 con No, algo. 2,4. Sí. Entonces, ¿dónde se encuentran esos dos intervalos? En el 2,414. ¿Y coinciden antes del menos 2.414? Sí. Entonces, la intersección Sería sería, desde el menos infinito hasta el menos 2,414. exacto. Ya. Ahora tenemos la solución 1 y la solución 2. Hay que intersectarlas también. Finalmente, la solución final, digamos, sería, y aquí vamos a ver qué obtuvimos. Claro, se intersectan. Finalmente, la solución final sería la solución 1 interceptada con la solución 2. Entonces, vamos viendo cuál era la solución 1. La solución 1 era los reales menos el 1. Los reales menos el 1 interceptada con la solución 2. Entonces ahora me voy acá. Ya vamos a prescindir de él, porque la solución 1 son todos los reales Menos el 1. menos el 1. O sea, hay que sacarlo de la solución. Y el otro eran todos los reales, o sea, desde el menos infinito hasta el menos 2, y algo. Sí. Entonces la intersección de estos dos conjuntos, uno que empieza aquí
y sin considerar el 1. ¿Cuál sería la intersección? Sería igualmente todos los reales menos el 1. No estamos uniendo, estamos intersectando. Ah, ya. Entonces quería de... desde el menos infinito hasta el 1. Mira, vamos a ponerlo, voy a pintar este de azul. Todo lo que está rojo y azul, o naranjo y azul. Ah, pero se pueden decir dos intervalos distintos. Eso puede ser Sí. una solución final. Sí, Ah, ya, entonces la solución final sería desde el, en este caso, desde el menos infinito hasta el ya, 2,414 sí. unido. Es que estamos Desde intersectando conjuntos. por eso, pero la entonces, ¿cómo quería? Es Piensa que lo no, siguiente, mira. no Piensa puede lo ser siguiente. lo que queda entre el 2, menos No, 2,4 hasta el no 1. puede ser eso. Este es un No, conjunto, supongamos. Ahí sí, están todos los reales menos el 1. Y en este otro conjunto están todos los números del otro intervalo. Pero resulta que este intervalo está contenido en los números reales. Está como adentro. ya. Como con el. Si vemos el diagrama de Venn. Sí, Entonces, la intersección sería este conjunto que está contenido. el que está contenido. Claro, si yo Sería, intersecto un conjunto con un subconjunto, la intersección es el subconjunto. ya, entonces sería en este caso lo más chico el segundo, que sería el menos infinito hasta el menos 2,4414. Y ahora viene la prueba de fuego. Si esto se condice con... La, la. entonces, amigo GeoGebra me va a ayudar con esto. ¿Se paga GeoGebra? No, es gratuito. No sé, está súper bueno. Sí, GeoGebra es gratuito desde que existe. Usted ingresa a geogebra.org y mira, cuando esto es mayor, a ver, dice Era menor que 4. menor que 4. Bueno, en realidad está entre el -2 y el 3, y algo. Sí, A ver, tengo bien escrito esto. X cuadrado menos 3x más 2. sí, está bien. Pero bueno, Ya. Ya, esta es intersección. Ah, claro. Esta es intersección, pero estas de acá son uniones. Mira, cuando es ah, mayor es unión. ya. Así que esto haría que Las soluciones cambian un poco. Mira, por ejemplo, esta serían los reales. serían, claro, serían. Los reales unidos a cualquier cosa son los reales. Y el otro sería el conjunto más grande. El conjunto más grande. Es decir, este. Eso. Mm, Y cambiaría si, el. Y eso intersectado seguiría siendo. claro. Y ahí, intersectado, y esto es R solamente. Mm. Hay que revisar obviamente esto. Ejercicio. Porque ahí sí salía, aparecía antes de que llegara a ser 4 está el menos 1,8.28. O sea, el 1,828. Nos vamos a ir con algo más sencillo, Ya. pero que sí explique algunas cosas. ¿Cuánto el valor absoluto de x menos 2 es mayor que x más 1? Y adelantemos la solución. Cuando el valor absoluto de x
de x menos 2 es mayor que x más 1. Ah, menos 2. Ah, x más 2. Cuando x y la otra es x más 1. Pero vamos a poner 2x menos 3. A ver ahí sí, ahí nos va a dar algo interesante. 2x menos 3. Entonces, al menos unos 10 minutos. O Ya, bueno, si lo termina antes, mucho mejor. ya.
Profe, ¿Y con él? cuando multiplico por -1 se cambia la... El sentido. Sí, ¿cierto? Por ejemplo, sí, ya. Ah, ya. Entonces, y en las soluciones primero se unen y después se intersectan, cuando es como la solución final. Depende de la propiedad que usaste. ¿Eh? Ah, ya. Depende de la propiedad, si es que... Si la propiedad es con un O, se unen. Si es con Ya, un I, se intersectan. intersectan. Ya. Ya, profe. A ver. Espero no haberme equivocado. A ver. Lo primero que hiciste fue, ¿qué cosa? Lo separé en dos. Puse, o sea, utilicé la propiedad de lo. ¿Ya? Entonces, la primera que me quedó como x más 2 ¿Qué más 2? menor o igual a menos 2x más 3. Menos 2x más 3. Perfecto. Y eso Y va con un O. o, o x más 2 mayor o igual que 2x menos 3. Ya. Perfecto. Entonces, de la 1, que sería x más 2 menor o igual que menos Eso. 2x más 3, ¿qué se obtuvo? A esa le resté x y 2, por lo que ¿Ya? me quedó 0 es igual menor a menos 3x. ¿Dónde quedó? Aquí, menos 3. Ah, bueno. ¿Le leo todo o como el resultado Me- ya? menos 3, a ver, menos 3x te va a Más 1. quedar más 1. Sí. Entonces, de aquí se deduce que la solución 1 sería Son. Ahí igual lo multipliqué por -1 antes de para perfecto. dejar el X El positivo. x positivo, sí. Entonces me quedó como esta cuestión. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Dónde queda? Aquí está. Y como 0 mayor o igual que 3x más 1, o sea, menos 1. Ya. Y ahí despejé la X y me quedó como 1/3 Un tercio, mayor o igual que X. es decir, la solución 1 Va desde el menos infinito hasta 1/3. hasta el un tercio, tomando el un tercio. Sí. Perfecto. De la 2. La 2 me quedó X más 2. Ah, ya lo había dicho. Y ¿Sí? lo que hice aquí fue restarle el 2x menos 3, por lo que me quedó x más 2 menos 2x más 3. Es decir, menos x más 5 Sí, mayor o mayor que igual que 0. 0.
Sí. Perfecto. Y lo multipliqué por menos 1 para dejar el x positivo. Me quedó x menos 5. Menor o igual que 0. Perfecto. Entonces la decir- solución son todos los x menor o igual que 5. Entonces la solución final iría desde el menos infinito hasta el 5. La 2. Perfecto. Y por último, la solución que- final. Uniendo las dos, Solución final, que sería la solución 1 unido a la solución 2, ¿sí? nos da como resultado final Desde el menos infinito hasta el 5. desde el menos infinito hasta el 5. Sí. Y fijémonos que gráficamente es así. Hasta el 5 acá Al 5 se toma. se cruzan y cambia el sentido. Ahí sí. Qué bueno que no me equivoqué. Súper. Entonces, ¿qué viene para la próxima clase? Que es mañana. Vamos a empezar a trabajar con el apunte 4, que es sobre funciones. La idea es que con este apunte, El 4 el que vimos recién. perdón, apunte 5 sobre funciones. Ya, este apunte 5, definiciones sobre funciones, elementos básicos de la función, el dominio recorrido de una función, el gráfico de una función, los ceros de una función, elementos importantes de las funciones, algunas funciones cuyas propiedades son importantes, como la paridad, la Ajá. periodicidad de algunas funciones, la monotonía de algunas funciones, o sea, propiedades relacionadas con funciones. Ese es el objetivo para mañana, probablemente el jueves también lo veamos así. Próxima semana, próximo jueves vamos a tener el taller 2. El No vamos a jueves, tener la PEP. ¿no es el 4? Era el 4. A ver. Veamos. Anoté aquí. No, dice 28 del 10. Ah, ya, entonces el 4 vamos a tener el taller 2. Ya. El 4 el taller 2 y claro, el 28 de octubre, sí. 28 de octubre. Yo me confundí con la semana de. Sí, Yo entonces, pensaba que era después de las PEP. No sé por qué. sí. Como entonces tenemos el 28, tenemos la clase de mañana del jueves. Hasta la clase del jueves va a entrar. Sin embargo, el martes y el miércoles voy a pasar materia, obviamente. Y esa materia, más la del 2 y el 3, va a entrar en el taller 4. Ya. Entonces, Ya, pero usted ya. considere para estudiar hasta el jueves. Este jueves. Sí, debo tener para este jueves un ejercicio para que usted tenga por lo menos una semana ahí de estudio. Ya, bueno. Quizás el miércoles podríamos dejar esa clase para resolver dudas y hacer ejercicios de la prueba, antes de la prueba. También una buena idea eso. También podría ser. Sí, porque dentro de todo vamos bastante bien con el avance del semestre. Se avanza rápido en estas clases. Sí, aparte como se siente como que se avanza rápido. Sí. Ya pues, nos estamos Profesor, viendo. Cuídese. mañana. Pórtese bien. Igualmente que esté bien. Chao, chao. Chao.